que estamos pasando pensamos que no son tan importantes. Bien, muy buenas tardes a todos los que al fin habéis podido conectar con nosotros. Os doy la bienvenida a esta sesión donde hablaremos de coronavirus, alergia y pacientes respiratorios. Realmente es un placer inmenso para mí poder compartir esta sesión con 4 personas que son muy especiales. Deciros que la conferencia está organizada por Future Health Club y soy experto en alergia. Future Health Club, del que yo formo parte, es una organización con más de 3.000 profesionales de la salud, donde desarrollamos actividades formativas y, al fin y al cabo, pues, poder crecer a nivel profesional y personal. Y soy experto en alergia, el proyecto que seguramente estoy seguro que muchos conocéis, es la Escuela de Pacientes de la SEAIC. SEAIC es la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, que recoge y asocia a todos los médicos alergólogos de España. Y la escuela pues ofrece cursos online gratuitos para todas las personas que quieren aprender sobre el día a día en alergia y asma. Y bien, os invitamos porque tenemos ahora mismo 6 cursos ya en marcha. Como veis, estamos retransmitiendo con algunos problemas al principio en directo en el canal de YouTube. Ya podéis comentar o escribir preguntas en el chat, que luego al final de la charla, pues entre Virginia y yo seleccionaremos para hacerla a los invitados. Y bueno, para empezar, tenemos con nosotros a la doctora Virginia Rodríguez. Ella es alergóloga del Hospital Santiago de Compostela y es la coordinadora de la Escuela de Pacientes. Doctor David Vaquero, él es alergólogo del Hospital HM de San Chinarro y de la Clínica Ojeda, y además es miembro del Comité de Comunicación de la SEAIC. Podemos compartir también este rato con el señor Mariano Pastor. Él es presidente de FENAER. FENAER es la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con enfermedades respiratorias. Mariano lidera FENAER desde hace muy poquito, de hecho desde el mes de enero, aunque lleva ya más de 10 años trabajando, implicado en las asociaciones de pacientes, en concreto en Alfa 1 España, que es una organización de pacientes con déficit de alfa 1, que es una condición genética muy poco frecuente. Y para terminar, tenemos a la señora Lidia Guerrero. Es un placer, Lidia, ella forma parte de Pacientes con Alergia a Alimentos de Andalucía. Además, Lidia es psicóloga y una gran experta en crisis, catástrofes y emergencias del Colegio de Psicólogos de Andalucía. Doy el paso a Virginia para que empiece a explicarnos su parte dentro de la sesión y luego continuaremos con el resto de invitados. Adelante, Virginia. Hola, buenas tardes. Pues gracias a FH Club que nos ha permitido usar este canal para comunicarnos. Gracias a vosotros que estáis aquí presentes en esta inusual tarde de viernes. Queremos hacer una sesión que sea informativa, dirigida a pacientes, y en la misma línea en la que trabajamos en la Escuela de Pacientes, queremos contar en esta mesa virtual con alergólogos y con pacientes. Queremos hacer una sesión que hable del conjunto de la problemática que vive el paciente desde diferentes esferas. Y nos hemos repartido las tareas cada uno. Yo voy a hablar del paciente COVID. David nos hablará del paciente con alergia. Mariano nos hablará de la problemática de los pacientes con enfermedades respiratorias. Y Lidia nos dará un enfoque desde el manejo emocional en esta situación que estamos viviendo. Como decía Armando, esta es una situación totalmente inusual que nos ha pillado de pleno. Es un auténtico desafío, y no solo desde el punto de vista sanitario y de la salud, sino que a nivel social, económico y en general relacional va a producir un intenso cambio, lo está produciendo ya y es previsible que se mantenga por lo menos durante un largo periodo. Por lo tanto, a situaciones desafiantes, nosotros queremos llegar y queremos intentar conectar con vosotros, con los pacientes, para transmitiros información y daros una serie de consejos. Bueno, información estamos recibiendo todos, es un auténtico bombardeo de información. Creo que ya todos somos expertos en COVID.
pero hemos querido filtrar esa información que nos parece más relevante para los pacientes alérgicos y respiratorios, intentando contestar esas dudas o inquietudes que podáis tener. Voy a contaros, ya digo, la parte que hace más referencia a la enfermedad de la que tratamos, denominada COVID-19, y como voy a contar con una serie de datos, creo que es más fácil que os comparta una pantalla para que ayude en mi explicación. Perdonad un momento, este es el directo. Sí. Sí. Vale, confirmadme que lo veis. Vale. Esta es la situación de COVID a fecha de ayer, que es cuando preparé. Son datos oficiales. Esta situación que se ha vivido ha permitido que en distintos puntos, es una pandemia, como sabéis, desde el 11 de marzo, se puedan ya contar de manera rápida los datos y las situaciones que se están viviendo en varios países. Los datos que voy a manejar son datos oficiales que podéis todos acceder, están de acceso libre por el Ministerio y se actualizan y nos arrojan estas terribles cifras de casos totales a día de ayer de 182.000, con una cifra de fallecidos que ya veis que supera el 10% de estos pacientes afectados, y la única cifra que nos tranquiliza es que el número de recuperados sigue creciendo y está en torno a los 75.000. Todos sabemos que los datos que disponemos son los casos confirmados, son los casos que han manifestado enfermedad, que se le ha realizado la prueba, y somos conscientes de que es la punta del iceberg de esta gran pandemia, puesto que también es conocido que es una enfermedad que cursa en un alto porcentaje de pacientes de manera asintomática o con síntomas leves, y por tanto en estos datos no se incluye esa parte. Pero lo realmente relevante de esta patología, y a diferencia de otras infecciones, es realmente estos datos que se refieren a los pacientes que desarrollan enfermedad y enfermedad grave. Y, por tanto, no vamos a hacer de menos estos datos y vamos a usarlos para plantear cuál es el perfil de paciente que aqueja una enfermedad grave por COVID-19. De los datos que os comento que salen actualizados y que podéis acceder en la página web del Ministerio, podemos tener un patrón, un tipo de paciente. La edad mediana es de 60 años. La mediana estadística se refiere, si pusiéramos en fila todas las edades de los pacientes registrados en esa base de datos, el punto medio correspondería a esa edad. Naturalmente hay una distribución entre distintas edades y, llevado a la pirámide poblacional española, se ve que los casos que están registrados y, por tanto, que aquejan más patología, corresponden a ese grupo de edad adulta y se incrementa en las décadas más altas de la vida. Hay un ligero predominio de mujeres en esos datos recogidos, un 52%. Los síntomas que produce el COVID son síntomas no exclusivos, son síntomas que comparte con otras enfermedades de la vía respiratoria, pero típicamente los síntomas importantes son la fiebre elevada de 38 a 39 grados, tos seca y fatiga, que se pueden acompañar de otra sintomatología como dolor de cabeza, síntomas nasales, dolor de garganta, sintomatología digestiva o la pérdida de olfato y gusto. Realmente lo que produce una clara diferencia en el pronóstico de la enfermedad es la aparición de la manifestación a nivel pulmonar. Es un virus que tiene un trofismo por la vía respiratoria, en donde desencadena una serie de problemas, unos propios de la infección, otros propios de la defensa, y es la manifestación que aparece en esa base de datos como neumonía. Veis que en esa base de datos de pacientes graves la neumonía aparece en un 59%. Es decir,
es realmente una enfermedad que produce sintomatología grave, ¿no? Otro dato que podemos sacar es que el tiempo de inicio desde que el paciente tiene síntomas y hasta que se confirma el diagnóstico tiene una mediana de 5 días y ese tiempo es muy próximo, en ese momento es cuando generalmente el paciente tiene ese empeoramiento de su calidad de vida y poco después incluso se puede precipitar un empeoramiento que produce un ingreso en la UCI. Revisando más datos, algo que creo que nos interesa a los pacientes con enfermedad respiratoria es si existen factores o enfermedades que producen un mayor riesgo. Y en estos datos de pacientes con patología grave, vemos que una o más de las enfermedades que aparecen, cardiovasculares, respiratorias y diabetes, aparecen en un 70% de estas enfermedades, siendo las que se asocian con mayor frecuencia las enfermedades cardiovasculares. Incluso ahora ya se contabiliza la hipertensión arterial, que es una de estas enfermedades cardiovasculares, de manera individual. Las enfermedades respiratorias, por orden de comorbilidad, están en tercer lugar. En otras series de otros países, las enfermedades respiratorias que se contabilizan como factor de riesgo es la EPOC. Nosotros lo tenemos todo englobado, obviamente aquí se incluirán diferentes patologías respiratorias, pero probablemente sea la EPOC la principal enfermedad respiratoria que se asocia a factor de riesgo. En algún estudio ha aparecido el asma y se ha visto que no se asocia a una mayor gravedad de COVID. Decíamos que la manifestación que se suele asociar a gravedad es la afectación pulmonar, la neumonía, y hemos pensado que sería interesante destacar que el padecer una enfermedad respiratoria de base no se asocia a un mayor riesgo de desarrollar neumonía. Sigue estando entre los factores de riesgo, en tercer lugar, detrás de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Puestos estos datos de neumonía, ves que un 92% ese marcado de estos pacientes con neumonía precisan hospitalización. Y si hacemos una revisión de los datos, vemos que destaca en hombres y en grupos de edades mayores. A la derecha os pongo un gráfico donde se ve la distribución por grupos de edad que corresponde a la línea horizontal por décadas y cómo se produce un incremento con el aumento de la edad, tanto en los pacientes que no precisan hospitalización, que corresponde a las barras azules, como aquellos que precisan hospitalización sin ingreso en UCI, y en amarillo aparece los que precisan ingreso en UCI y no tienen defunción, y las defunciones aparecen con la barra marrón. Como veis, hay un claro aumento en todas estas distribuciones con la edad. Por tanto, podemos decir que la edad es el principal factor de riesgo que se asocia a la gravedad de la neumonía y el conjunto de los síntomas importantes de COVID, y en esto influye en pacientes mayores la existencia de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y diabetes. Bueno, con esta situación y con 3-4 meses desde que apareció el primer caso, se encontró el sistema sanitario con un claro problema, y es que no hay un tratamiento específico. Se están probando diferentes tratamientos, que unos tienen un poder más para controlar la infección, otros la respuesta inflamatoria. Están empezando de manera vertiginosa, se ha puesto en marcha ensayos clínicos que intentan dar evidencia a estos tratamientos que se están usando, pero realmente parece que la mejor medida para controlar es el imponer una distancia social. En la gráfica podéis ver cómo, disminuyendo la exposición, se produce una disminución drástica en el número de pacientes contagiados. Naturalmente, las medidas de distancia social no siempre se pueden realizar, hay trabajos esenciales, habrá actividades que tengamos que hacer en el día a día y, por tanto, es necesario establecer otro tipo de barreras
como es la distancia interpersonal, recomendable 2 metros y por lo menos de 1 metro, el lavado de manos, los sistemas de barrera desde mascarillas, guantes y en casos de mayor exposición otro tipo de medidas, y también parece claramente importante que detectar la mayoría de los pacientes que portan el virus, aunque sean asintomáticos, y es importante. Os pongo ese ejemplo de tablas, de barras, donde se ve la diferencia en la detección que se ha realizado en países como Corea y de modo similar en Islandia, donde hubo un buen control en la transmisión de la enfermedad, y en verde aparece Italia. Como veis, la distribución de grupos de edad en los niños y en adultos jóvenes también son portadores, también se infectan. Otra cosa es que manifiesten síntomas más leves, pero es incluso el grupo de adultos jóvenes un importante transmisor de enfermedad. Por tanto, las medidas de aislamiento tendrán que ampliarse y dirigirse. Esto es lo que probablemente oigáis que se pretende hacer con los test masivos dirigidos a toda la población o a poblaciones seleccionadas. Otro dato que probablemente hayáis oído y seguramente hayáis entendido es qué significa aplanar la curva. Cuando se produce una explosión de casos, una enfermedad contagiosa, la transmisión, si no se controla, podría tener un pico, una curva tan elevada que incluso potencialmente podría toda la población afectarse, y si fuera una inmunidad, pues sería estupendo, ya habríamos todos pasado la infección. En enfermedades como esta, en donde existe un alto coste a nivel de salud y de impacto en los sistemas de salud, no se puede permitir este tipo de transmisión fuera de control, sino que estas medidas de aislamiento deben, en primer lugar, conducir a que la transmisión se produzca mucho más gradual para no colapsar. Todos hemos sido conscientes de que este nivel, este umbral de control de los sistemas de salud ha tenido un margen, una gran capacidad de adaptación. Los sistemas de salud han dirigido todo el esfuerzo, hospitales, todos los medios, ejército, para conseguir que el número de camas, el número de UCIs no falte, pero era fundamental que esa capacidad, incluso que se había conseguido, no se pudiera sobrepasar. Y solo destacar que veis que la caída de la curva no va a ser una caída brusca, sino que va a ser un descenso lento, y seguiremos en esa curva y vigilantes de que no vuelva a hacer rebrotes. Y por último, quiero destacar que estamos en una situación, es un auténtico desafío, esto es un reto. Probablemente después de esto la situación tarde o igual no pueda volver a ser la misma. Tendremos que adaptarnos a la nueva situación y gestionar todos los miedos e inseguridades que nos va a producir esta epidemia. De ello nos hablará Lidia con más detalle, y ahora le paso la palabra a David y posteriormente a Mariano. David nos hablará del paciente alérgico y Mariano nos entrará en la problemática, la vivencia desde los pacientes respiratorios crónicos. A él también le hemos pedido que nos hable del papel fundamental que están realizando y deben de realizar las asociaciones de pacientes ante esta emergencia sanitaria en general en el modelo de sistema sanitario. David, ¿tienes la palabra? Perfecto, gracias Virginia. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de comenzar, quería agradecer a FH Club y a la Escuela de la SAIC, soy experto en alergia, por la invitación a esta webinar, y por supuesto a todos por su asistencia virtual. En los próximos 10 minutos trataré de resolver algunas dudas que nos transmiten de forma frecuente nuestros pacientes desde que comenzó esta pandemia en relación a la patología alergológica y el COVID-19. Intentaré seguir una guía que tengo aquí al lado para aprovechar al máximo el tiempo, y si queda algo pendiente no pasa nada, porque al final de las charlas tendremos un tiempo para preguntas que yo creo que va a ser un momento que va a enriquecer el evento, ¿no? El primer interrogante son: ¿los pacientes alérgicos tienen mayor riesgo de contraer el coronavirus? Los datos que tenemos hasta el momento sobre la enfermedad no parece indicar que ser alérgico conlleve mayor riesgo de contraer la infección por coronavirus.
El sistema inmunitario de una persona alérgica es igual de competente que el de una persona no alérgica en relación a la defensa contra microorganismos, ya sean bacterianos o virales. Por lo tanto, una persona alérgica no tiene mayor riesgo de contagio. Ahora, ¿qué pasa si esta persona alérgica se infecta con coronavirus? Tampoco tiene mayor riesgo de gravedad por la infección, ni tampoco aumenta la mortalidad. Por lo tanto, hay que estar tranquilo. Algo diferente o hay que tener un poco mayor precaución en el asma. Y es la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta el COVID-19 a los pacientes asmáticos? Antes que nada, pues voy a recordar de forma rápida qué pasa en el asma, ¿no? El asma es una enfermedad donde hay una inflamación de los bronquios que produce una hiperrespuesta a diferentes estímulos, ¿no? Por lo tanto, cualquier agresor de la vía aérea, ya sea un alergeno a lo que somos alérgicos, epitelio de animales, ácaros, pólenes, infecciones bacterianas, infecciones por virus respiratorios, van a producir una inflamación del bronquio y esto va a hacer que se disminuya la luz, el calibre de este, dificultando el paso de aire. Por lo tanto, es importante tomar la medicación controladora de asma prescrita por nuestro médico y hacerlo de una forma rigurosa y estricta, ya que necesitamos tener el bronquio con el menor grado de inflamación. Y así, si nos infectamos por el virus, que al final es un agresor, no tengamos una mayor gravedad de esto. ¿Los pacientes asmáticos deben seguir algún protocolo especial? Sí, por supuesto. Lo principal, como dije anteriormente, y no solo los pacientes asmáticos, sino cualquier paciente que tenga una enfermedad respiratoria crónica, deben tomar la medicación de forma rigurosa. Soy insistente en este punto porque pienso que es una pieza clave en la evolución de la patología, de la infección. Además, en las circunstancias actuales, el paciente asmático debe, o el paciente con enfermedad respiratoria crónica debe ser vigilante y disciplinado con las medidas de prevención del contagio por coronavirus. Por ejemplo, lavado frecuente de manos, disminuir el contacto con personas que tengan cualquier tipo de infección respiratoria, por muy leve que sea, mantener la distancia de prudencia, usar mascarillas si van a frecuentar zonas de riesgo como hospitales o centros sanitarios. Ahora, el tema de usar mascarillas hay que puntualizar algo. Generalmente cuando nos ponemos una mascarilla pensamos que ya estamos exentos de cualquier infección y no es así. Si vamos a utilizar las mascarillas y vamos a dejar de lado o a bajar la guardia con otras medidas de prevención, es preferible ni usarla. Es decir, que hay que utilizar la mascarilla como otro elemento de prevención, pero hay que mantener la distancia entre las personas, el lavado de manos constante, evitar estar tocándonos la nariz, la cara y las mucosas. También es recomendado hacer ejercicio y comer de forma saludable. Sabemos que la obesidad y el sobrepeso sí que son aumenta la mortalidad en pacientes con patología respiratoria crónica, ¿no? ¿Cómo afecta el COVID a los niños alérgicos? Otra pregunta muy frecuente de los pacientes. Lo hace de la misma forma que en los niños no alérgicos. El sistema inmunitario, como dije anteriormente, de una persona alérgica, de niños o adultos, es igual de competente que el de una persona no alérgica. Por lo tanto, se va a defender de la misma forma ante bacterias, virus, parásitos, entre otros agentes. Los datos epidemiológicos están demostrando que el COVID-19 afecta levemente a la población infantil en cuanto a intensidad de infección. Esto no quiere decir que el paciente pediátrico, el paciente infantil, no se infecte. Se va a infectar igual que el adulto, pero en la manifestación de sintomatología va a ser de una forma leve. O en algunos casos cursa asintomático. Y es por esto que los niños son vectores excelentes del virus. Por lo tanto, recomiendo a los padres evitar que los niños se acerquen o estén en contacto con personas susceptibles, por lo menos que mantengan estas restricciones de lavado de manos, evitar los 2 metros de distancia, entre otros. Bueno, paso a hablar sobre las diferencias entre síntomas de alergia y coronavirus. Yo creo que esto es una pregunta, un interrogante grandísimo, sobre todo ahora que se acerca la alergia al polen de la primavera. Bueno, tenemos que tener claro que el coronavirus afecta la vía respiratoria, ¿no? Por lo tanto, la sintomatología va a ser de la vía respiratoria. Ahora, en la alergia al polen, también el órgano diana es la vía respiratoria, ya sea superior e inferior, ¿no? Por lo tanto, ¿cuáles son los síntomas más habituales del coronavirus? Dependiendo de las series que leamos, los 3 más relevantes son fiebre en el 88% de los casos, tos seca intensa en el 60%, disnea permanente
Y ya después vienen otras sintomatologías como dolor articular, cansancio extremo, dolores de cabeza, diarrea, pérdida del olfato y del gusto. En fin, en la alergia al polen no es para nada habitual la fiebre, cosa que pasa en el coronavirus en la mayoría de los casos. Y si llegamos a tener fiebre, pues se puede asociar más a complicaciones de esta, sinusitis aguda, entre otras. Ahora, en la tos seca intensa, la alergia no tiene por qué darlo, a menos que afecte porque hay una hiperreactividad bronquial, que también es una tos esporádica y no tan intensa como con el coronavirus, ¿no? La disnea también se puede asociar en la alergia cuando hay crisis asmáticas, y esta disnea es también esporádica, de predominio nocturno, y se acompaña en muchas ocasiones de pitidos en el pecho, cosa que no pasa en el coronavirus, ¿no? Y ya la otra sintomatología de los dolores musculares intensos, articular o cansancio extremo no suele pasar en la alergia al polen, ¿no? Ocurrir en la alergia al polen, ¿no? También hay otros datos que nos hacen sospecharlo, ¿no? El coronavirus es un virus, por lo tanto, la posibilidad que alguien en casa yo me contagiar a alguien en casa es mayor, ¿no? Por lo tanto, generalmente tendré yo síntomas y alguno compañero o familiar en casa, ¿no? Esto no pasa con la alergia al polen. Y la alergia al polen, cuando salimos al exterior, empeora la sintomatología, ¿no? Cuando entramos a casa, mejora, a menos que tengamos alergia a algún alergeno de interior, epitelio de animales, ácaros, que bueno, en este caso también podríamos tener sintomatología. Ahora, ¿beneficia a los pacientes alérgicos polínicos no salir de casa en estos días? Por supuesto, la recomendación de permanecer el mayor tiempo posible en casa va a hacer que se reduzca la exposición al polen. Por lo tanto, vamos a tener menos síntomas y controlaremos más rápido los síntomas con antihistamínicos. Este otro punto anterior. En la alergia, si nos tomamos un antihistamínico, mejoraremos notoriamente. Esto no va a pasar con una infección por coronavirus. Bueno, retomando el tema del beneficio de los pacientes alérgicos polínicos en casa, se beneficiarán. Por lo tanto, también voy a dar una recomendación. Cuando vayamos a airear la casa o ventilar la casa, debemos hacerle una franja horaria diferente de las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque esta franja horaria hay mayor luz y humedad, por lo tanto, mayor pico atmosférico de polen. También tenemos que tener en cuenta la utilización de purificadores de aire en los domicilios, puede disminuir la exposición de casa al polen. Y también nos vamos a beneficiar de, al salir ahora cuando comience la polinización, cuando salgamos acá de casa, posiblemente usemos mascarilla, y esto también va a disminuir, sobre todo si son mascarillas FP2 o FP3 que filtran el polen, disminuiremos también la exposición a por lo tanto, la sintomatología. Así que, pacientes, quedarnos en casa va a beneficiar a los pacientes polínicos. Y para hacer dos conclusiones rápidas, los pacientes alérgicos, tanto adultos como niños, no tienen mayor riesgo de infección ni gravedad por coronavirus, y todos los pacientes con enfermedad respiratoria crónica deben tomar su medicación de base de forma rigurosa y además extremar todas las medidas de precaución recomendadas por el Ministerio. Muchas gracias y doy el paso a Lidia, ¿no? A Mariano. A Mariano, perdón. Mariano. Pienso que tenemos un problema con el audio de Mariano, ¿verdad? Que no se oye. Uh-huh. Mientras Mariano quizás intenta... Mariano, hola. No le oímos, ¿verdad? No. Vale, mientras Mariano intenta solucionarlo, Lidia, ¿quieres hacernos qué nos quieres contar? Sí, es que me llega mal el sonido. Bueno, pues realmente dudas muchísimas las que hay y sentimientos de emociones muchísimas, ¿no?
Bueno, yo soy psicóloga de emergencia, en crisis, emergencia y catástrofe, y ahora mismo, bueno, pues nuestro lugar que es la prevención y estar ahí para que evitemos trauma a largo plazo, es el posicionamiento que tenemos, pero después desde la psicología en la que estamos trabajando a diario, desde el miedo al contagio, esa impotencia y desesperanza que está produciendo, una gestión de pérdidas también de seres queridos, porque estamos viendo las cifras tan altas que estamos teniendo, la presión que supone también ese teletrabajo para quienes lo han mantenido o para quienes en estas situaciones han dejado ese trabajo, los objetivos laborables también que nos vamos poniendo tanto a corto y largo plazo. Mucha de la gente tienen que ir gestionando también ese consumo de tabaco y alcohol o de alimentos no saludables, gestionar también la angustia, ¿no?, que nos crea el dolor de los demás, porque bueno, desde nuestra posición también nos crea ver que los demás están sufriendo. Otra ansiedad añadida, que es que también podemos ayudar a otros como nos gustaría, que hay gente que no tiene la herramienta, desconectar a lo largo de estos días, que ya el confinamiento no son los primeros 15 días, en esas etapas primeras, ¿no?, de sensación de qué va a pasar, ¿no? Ahora también entra la incertidumbre, ¿no?, ante la salida de ese confinamiento, problemas de sueño, es decir, nos estamos encontrando con muchísimas emociones encontradas y no estamos dando paso a escucharnos, ¿vale? Sino hay que bajar un poquito las expectativas. Cuando atendemos al teléfono, en la ayuda psicológica que estamos prestando, tanto a nuestros pacientes de la asociación como a la población en general, por los diferentes recursos que se han puesto a disponibilidad de la ciudadanía, que están ahí, tanto en plataformas como en redes, pues lo que nos encontramos es todos esos miedos, ¿no? Todas esas sensaciones que aparecen y que son normales, ¿vale? Quiero recargar que son normales en situaciones de anormalidad, porque esto no es una situación que estamos acostumbrados a vivir, ¿de acuerdo? Entonces, yo pongo siempre un pequeño ejemplo, ¿no? Los neuropsicólogos nos lo explican muy bien, es decir, normalmente tenemos una media de unos 6.000 pensamientos al día, de los cuales el 95% son los mismos que el día anterior y solo un poquito menos que los de la semana pasada. ¿Qué significa eso? Que con todos los días que llevamos, tanto de confinamiento como de cuarentena, imaginarse si el tema siempre es el mismo, ¿vale? Entonces, de algún modo, tenemos que racionalizar la información que nos llega, tenemos que contrastar muy bien con fuentes oficiales y nosotros, por ejemplo, en nuestro colectivo de alergia alimentaria, a través de las asociaciones de pacientes, también tenemos que compartir esos miedos que hay, ¿no? Yo siempre digo que hay que recordar que es una situación temporal, que tenemos que buscar esa mínima parte positiva, es decir, que nos dé la oportunidad de aprender de nosotros mismos en estos momentos y de nuestro entorno, de lo que estamos sacando de esa vida familiar, que todo el mundo no es la misma, porque existen muchísimas desigualdades, todo el mundo no estamos pasando ese confinamiento con la misma calidad de vida o circunstancias, sino que cuando hay una enfermedad también paralela, pues las preocupaciones también aumentan. Recuerdo que al principio, cuando se hacían esas compras búnker, ¿no?, pues los pacientes con alergia alimentaria, algunos no encontraban los alimentos que debían de consumir, pues porque son pacientes alérgicos y necesitan una alimentación muy controlada con un etiquetado y donde si no tengo ese alimento yo no puedo ir a otro. Por suerte, bueno, pues tenemos los productos naturales, que esa es nuestra salvación, ¿no? Porque los productos naturales están ahí al alcance de todo, pero hay muchos productos específicos que ya no están llegando y que hay que reinventar. Entonces, cuando yo me refiero a reinventar, es esa parte positiva que estamos sacando, ¿no? Esas cosas buenas de nosotros mismos, de ese entorno, de esa posibilidad de volver a sacar con más fuerza esa oportunidad, ¿no? También, bueno, pues muchas veces reinventar, ¿no?
¿qué me va a traer de positivo esta situación? Independientemente de todo lo que tengo alrededor, ¿no? Muchas veces, bueno, pues tendremos que dedicar también un tiempo a saber qué queremos, pero también cuidado, estamos intentando también llenar muchos vacíos de nuestra vida, y los vacíos también están ahí y son importantes. Y no todo es cocinar, hacer ejercicio físico, estar continuamente con las redes sociales, no. En nuestro caso es como cerrar un poquito más, entrar contigo mismo y ver qué realmente me está aportando esta parte, ¿no? Entonces, bueno, preguntas, pues hemos recibido un montón. Entonces, no sé, creo que tendremos que ver y a ver cuáles de las más o menos por resumiros un poco, es gestionar todo, ¿no? Y si entramos ya en las pérdidas de nuestros seres queridos, que muchas de las familias han estado ahí y en unos momentos difíciles, ¿vale? Porque, claro, ahora no se gestiona de la misma manera. Es decir, nuestros rituales funerarios, ¿vale? Que están ahí, que tenemos que seguir con ellos, han cambiado, ¿vale? Y eso también crea una desesperanza en la sociedad en general, ya no porque seamos pacientes alérgicos, sino que es algo común y hay que saberlo gestionar con mucha dificultad, pero también desde la parte individual y con la colectiva, ¿no? Tenemos que seguir haciendo nuestros rituales que sean a nivel íntimo y cambiarlo, evolucionar hacia un cambio, ¿no? Ahora cuando vayan entrando las preguntas, pues más o menos nos las iremos pasando de un modo u otro, y si queréis doy paso a Mariano para que tengamos tiempo ahora mismo de poder hablarlo todos, ¿no? Vale, muchas gracias. ¿Se me oye ahora? Sí. Vale. Bueno, disculpad, pero por el fallo de antes. La pandemia está mostrando de una forma muy cruel la vulnerabilidad del colectivo de pacientes respiratorios. Sin embargo, esta vulnerabilidad no es nueva para nosotros. El colectivo de pacientes respiratorios ya éramos un colectivo de máximo riesgo ante virus y bacterias respiratorias, con lo cual estábamos acostumbrados a, mantener cierto distanciamiento social y prevención higiénica en determinadas situaciones de crisis. Esto nos ha hecho el estar más preparados para actuar ahora, y hemos empezado a aplicar las medidas y a extremar las precauciones antes de que se le indicasen a la población en general. Estoy convencido que esto ha hecho que el COVID esté teniendo menos incidencia en la comunidad respiratoria que la esperada. La pandemia ha ayudado a que el conjunto de la población sea consciente del papel que juega como transmisor de enfermedades que pueden ser de máximo riesgo para la vida de ciertos colectivos. Nunca antes habíamos cuidado tanto de nuestros abuelos y de todas las personas con esas patologías previas de las que tanto se habla ahora. El paciente respiratorio se siente seguro en el confinamiento porque confinado puede gestionar qué y quién entra desde el exterior, y eso le ayuda a controlar sus miedos, le da seguridad. La angustia viene de la incertidumbre y del cada vez más la creciente convicción de que seremos los últimos en incorporarnos a la apertura, hasta que no haya medicamentos de probada eficacia y la tan ansiada y esperada vacuna. Se está demostrando el gran valor de la información. Con información hemos pasado desde la fase inicial de terror, hemos ido pasando por diferentes fases hasta llegar a un estado de serena alarma. Y esto ha sido gracias a la información. Ahí hemos jugado un gran papel a las asociaciones de pacientes, que hemos actuado como canalizadores de información veraz. Yo tengo unas fuertes convicciones personales sobre el papel que desarrollan las asociaciones de pacientes en diferentes ámbitos.
como es la construcción de nuevas formas de relación médico-paciente, la defensa de derechos, la promoción de la investigación y la divulgación de conocimiento, así como la necesaria implicación del paciente en su propio cuidado y tratamiento. Con la aparición del coronavirus y sobre todo en los primeros momentos, las asociaciones han jugado un papel primordial por 3 razones fundamentales. La primera es la búsqueda de información fiable en los momentos iniciales, en los que la información era muy poca o muy parcial. Hemos rastreado organismos y entidades nacionales e internacionales. Hemos buscado y traducido al español una serie de recomendaciones, estudios y publicaciones que ahora son conocidos por todos, pero en los momentos iniciales no era así. Pongo como ejemplo la descripción de patologías de riesgo o la incidencia del virus en la población infantil. Muchas asociaciones encontramos respuestas en fuentes chinas, como los estudios publicados, en fuentes fiables, como los estudios publicados en China, que era lo único que había disponible. Y eso nos permitió dar respuesta a algunas respuestas que aún no se daban aquí. Y también acudimos a asociaciones de pacientes italianos que ellos tenían, iban por delante y tenían muchísimos datos. Eso nos ayudó a adelantarnos, ¿no? Era previsible que lo que pasó allí pasase aquí. Desgraciadamente se cumplieron los pronósticos. El segundo papel, nos hemos reforzado como punto de encuentro. Hemos proporcionado al paciente herramientas para relacionarse entre ellos. El paciente, el poder compartir emociones, miedos, seguridades, inquietudes, les ayuda muchísimo. El paciente confinado y solo, el poder compartir con otros pacientes en su misma situación les da seguridad y se animan mucho unos a otros. De eso nos sentimos bastante orgullosos, de ese papel que hemos jugado. Y por último, desde la perspectiva de las organizaciones de pacientes, lo único bueno que ha tenido la pandemia es que nos ha permitido dar una extraordinaria visibilidad a muchas patologías que eran semidesconocidas por el público en general, a pesar de que estas patologías tenían una elevada prevalencia, como es el caso del EPOC y el asma. Nunca antes se había hablado tanto de autocuidado, de adherencia al tratamiento, de autorreconocimiento de síntomas, de importancia del ejercicio. Esto ha sido un aprendizaje altamente positivo para los pacientes y creemos que ha cambiado mucho la percepción que el público en general tiene de las enfermedades respiratorias. Y bueno, y para despedirme, digo que la unidad hace la fuerza y las asociaciones de pacientes jugamos un papel muy importante en la unión. Animo a todos los pacientes que busquen asociaciones de sus patologías o de su entorno, que pregunten, que se asesoren y si lo creen conveniente, que se asocien, que cuantos más seamos, mejor podremos cumplir nuestros objetivos, que la unión hace la fuerza. Y nada más, espero las dudas que no haya resuelto, pues espero que en el turno de preguntas os las pueda aclarar. Muchas gracias. Tenemos muchísimas preguntas. Armando. No se te oye. Sí, perdón.
Digo, Virginia, que si os parece, yo he seleccionado un par de preguntas y se la voy a pasar a una a David y otra a Lidia. Y luego nos movemos con alguna que seguro que tienes tú por ahí anotada. Sí, hay preguntas. Sí. David, una pregunta muy recurrente. Sé que lo has explicado, pero como es muy recurrente, pienso que quizás podemos incidir en si los niños que tienen asma, los niños que tienen algún tipo de alergia, si están en un mayor riesgo que un niño que no tiene una de estas condiciones. Es una pregunta recurrente y por eso sé que lo has explicado antes, pero por darle un poco de hincapié a ese tema. Claro que sí, Armando, muchas gracias. Bueno, como lo comentaba, el sistema inmunitario de un niño alérgico es igual de competente que el de tanto un niño no alérgico como igual que cualquier persona, ¿no? Entonces, se va a defender de una forma correcta ante la agresión de cualquier virus respiratorio, de cualquier bacteria o parásito. Por lo tanto, no tiene mayor riesgo de infectarse y eso sí sabemos y se ha publicado mucho que parece que los niños menores los pacientes menores de 18 años, la gravedad del virus, el virus parece que no es tan agresivo como en los adultos. Hay muchas teorías sobre esto. Uno habla del sistema inmunitario que es joven y competente. También parece que los niños tienen una expresión de unos receptores en las células, que es por donde se ancla el virus a la célula y por donde la puerta de entrada. Entonces parece que esta baja expresión en estos receptores también favorece a que el virus no sea tan virulento, ¿no? Entonces, algo hay que tener en cuenta y hago la puntualidad en el asma. En los niños alérgicos que tienen asma alérgico o asma, tienen que tomar su medicación, no podemos suspender. Al inicio de toda esta pandemia, uno de los interrogantes era si los corticoides inhalados se deberían suspender. ¿Por qué? Porque parecía que, bueno, al principio decían que el corticoide decía que el virus no se eliminase de una forma tan rápida, bueno, en fin, varias cosas. El posicionamiento de las guías, de las últimas actualizaciones, de las guías más referentes, tanto americanas como españolas, en asma, indican y recomiendan que no se debe suspender los inhaladores corticoides inhalados o las combinaciones de inhaladores para el control del asma, ni tampoco los corticoides orales en caso de crisis asmáticas. Por lo tanto, quiero dejar que se queden tranquilos los pacientes, los padres, porque los niños alérgicos, en exclusivo el asma, no tienen mayor riesgo ni de infección ni de gravedad de la infección en caso de contagio. Sí, hay otra pregunta para ti que es muy recurrente, pero no sé si Lidia querías comentar algo. Bueno, pues con lo que ha dicho antes Mariano, ¿no? Y también lo que ha dicho David, es decir, las emociones que están aflorando en estos momentos, ¿vale? Que son normales, ¿no? Es decir, el miedo es una emoción que se hace más grande debido a lo que se está creando, esa incertidumbre, ¿no? Que tenemos en estos momentos, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a situaciones que no conocemos, como en este caso, que no sabemos, esa situación y esa emoción que tenemos ahora mismo es totalmente necesaria, porque el miedo que tenemos todos los seres humanos es una herramienta, ¿vale? Que se desarrolla para estar a salvo y para evitar un comportamiento de riesgo. Ahora, bien, lo que tenemos que intentar de algún modo es controlar que ese miedo no nos produzca muchas más emociones de las que se tienen que regular, ¿vale? Que esto es lo que estamos viendo también en las preguntas, es decir, las familias, los padres, madres, sus miedos son, bueno, pues ¿qué va a pasar cuando salga de este confinamiento? Si mi enfermedad, pues como ha dicho David, puede aumentar porque soy paciente de riesgo, porque tengo un asma alérgica o un asma. Es decir, vamos a controlar hasta dónde llegan nuestros miedos. ¿Con qué? Pues con lo que ha dicho Mariano. Entre nosotros, que somos pacientes, entre las asociaciones, porque además el ser humano es que de algún modo se gestiona en grupo, ¿no? Es decir, si esa emoción se contagia, igual que es la que se contagió al principio, ¿no? De las compras búnker, también podemos contagiar las emociones positivas.
Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues nosotros desde nuestras asociaciones, ¿no? Desde nuestras plataformas, lo que he dicho antes, es decir, somos gregarios, ¿no? Es decir, vivimos en grupo, entonces igual que una emoción se expande de una manera rápida y fácilmente, como es la alegría, ¿no? En un concierto en vivo, también los miedos se expanden. La ansiedad gregaria es una situación ahora mismo que es patente, latente y global. Entonces, vuelvo a repetirlo, para eso estamos los profesionales, para poder ayudar, que ahora mismo todo el mundo está volcado en ello y desde las asociaciones aún más, ¿no? Sí, y luego, antes de dar paso a Virginia, una pregunta que también nos hacen mucho, David, es, claro, ¿qué está pasando con las personas, los pacientes que están teniendo sus dosis de vacuna? Que deberían ir al hospital a tener su dosis de vacuna o, sobre todo, los padres de niños que están en un proceso de sensibilización con alergia a alimentos. Es decir, nos preguntan si esas vacunas tienen que ir a otro sitio para que se las pongan, se las tienen que poner en casa, no pasa nada si no se ponen las vacunas, aunque hubieran empezado. ¿Qué nos puedes decir? Perfecto. Bueno, aquí hay dos puntos. Uno, sabemos que hay dos tipos de vacunas, las sublinguales y las subcutáneas, las que se pinchan. Las sublinguales hay que mantenerlas, a menos que haya una situación en concreto especial. Pero si no hay una infección, si no hay ningún proceso, debemos mantener la toma de nuestra vacuna sublingual diaria, sin problema. Ahora, el interrogante yo creo que el mayor es con las subcutáneas, ¿no? Que tienen que salir, desplazarse, ir a centros sanitarios. Desde la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica recomendamos la suspensión temporal de la aplicación de la dosis de vacuna. Sobre todo no por nada, no porque ponerme la vacuna va a producirme mayor riesgo de infección. No, es sobre todo por el hecho de evitar exponer al paciente a contagiarse, ¿vale? A ir a un centro de salud donde hay muchas personas consultando por síntomas del coronavirus y exponerlos. Es sobre todo por eso. No pasa absolutamente nada porque nos posterguemos la dosis 15 días, un mes desde la dosis que teníamos que ponerlo hasta 2 meses, no va a haber ningún problema, no vamos a disminuir efectividad, no va a pasar absolutamente nada. Y sobre todo yo creo que el mensaje a transmitir es preferible evitar exposición y contagio y posibilidad de contagio a salir y ponernos la vacuna. Ahora, no recomiendo para nada en absoluto ponerse la dosis en casa. Siempre tiene que ir a un centro sanitario. Ahora, si la clínica el centro de referencia donde va me queda al lado de casa o la ruta que tengo que seguir no tengo interferencia o sea, no me tengo que exponer y el centro no es un centro de riesgo, pues no vería inconveniente en, si el centro está habilitado y abierto, en ir a ponérmela. Es más, nosotros ya en la clínica Ojeda comenzamos a poner aquellas vacunas que estaban ya llegando a los 2 meses entre dosis y ya estamos comenzando a reactivar esa parte con mucha prudencia y evitando pues la exposición y el riesgo de los pacientes. Por lo tanto, si hay riesgo de exposición es mejor no ponerla. Claro. Bueno, muchas preguntas. Voy a dirigir una a Mariano en la que preguntan por el riesgo en pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina. Sí. Bueno, pues el déficit de la alfa-1 antitripsina en sí no hace ser grupo de riesgo. Lo que hace ser grupo de riesgo es las enfermedades que ha producido el déficit. Bueno, no está muy claro que simplemente el tener el déficit sea grupo de riesgo, no, pero realmente sabemos que las enfermedades asociadas sí que lo son. Aquí también quiero decir que los pacientes con el déficit más severo, que tenemos tratamiento intravenoso cada 2 o 3 semanas, dependiendo de la zona donde vivamos, se nos han suspendido los tratamientos. Quiero transmitir de aquí que por estar sin el tratamiento un tiempo prudencial, tampoco ocurre nada. Sería peor el riesgo que asumimos al infectarnos de COVID que el estar sin tratar un mes. Ahora, si esto se alarga, pues habrá que poner otras medidas para que no seamos tratados a domicilio o bueno, se busca una solución.
¿Tenemos tiempo para alguna pregunta más? La dirijo entonces a David. Nos preguntan por los dispositivos de inhalación. ¿Cuáles serían los ideales? ¿Cuál es el sistema de inhalación, por tanto, ideal y menor riesgo? Vale, perfecto. Entonces, sabemos que el virus está en los aerosoles, o sea, se transmite de forma por gotas de saliva, ¿no? Entonces, debemos evitar las nebulizaciones, sobre todo en pacientes que tienen sintomatología respiratoria, porque si no hemos confirmado que tenga el virus o si tiene el virus, pues evitar la propagación y la posibilidad de contacto de personas que estén alrededor, ¿no? Por lo tanto, podría aquí cambiarse o sustituirse por MDIs, por inhaladores presurizados con cámara espaciadora, ¿verdad? Que aquí controlamos muy bien el flujo y la inhalación, o en pacientes que están utilizando el polvo seco también, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí la inspiración no genera ninguna partícula de respiratoria, de secreciones respiratorias. Por lo tanto, lo que sí debemos evitar es las nebulizaciones, son las nebulizaciones. Y una pregunta más, no sé si para Lidia, para David, para ambos, acerca de la alergia alimentaria y la situación que puedan vivir los pacientes o los hijos con alergia alimentaria en caso de que precisen acudir a urgencias o tener un ingreso hospitalario. Si esto se tiene en cuenta, esta situación, naturalmente, en caso de ingresar por COVID. Si quieres, Lidia, contesto yo una partecita corta y vale. ya te doy la palabra. Entonces, a ver, pues con el confinamiento yo creo que es la mejor situación de tener controlado a los niños, ¿no? A los niños alérgicos, porque claro, todo lo preparamos nosotros y la posibilidad de riesgo de una ingesta accidental, pues lo tenemos mucho más atado. Ahora, cuando el niño tiene coronavirus y nos toca dejarlo en el hospital, pues en la historia clínica debemos matizar, es decir, es alérgico a, y el hospital tendría, la cocina del hospital tendría la obligación de seguir esta restricción y suministrarle los alimentos que no tengan, al cual no es alérgico, ¿no? Entonces, en este caso sí tenemos que tener y hacer el hincapié de decir, mi hijo es alérgico a frutos secos y deberíamos evitar los frutos secos en la alimentación hospitalaria. Lidia. Bueno, por experiencia que tenemos ya en otras intervenciones, es decir, cuando uno de nuestros pacientes alérgicos está hospitalizado, ¿no? Desde las cocinas de los hospitales, bueno, pues desde la bromatología, ¿no? Que está ahí también muy pendiente de adquirir esos menús especiales, no creo que hubiera un problema más que el que teníamos anteriormente, ¿no? Que es el estar muy pendiente de que esa dieta se lleve a cabo. El miedo que tienen las familias es que al estar infectado o que se pueda producir, o incluso en adultos, ¿no? Al estar incomunicado, ¿vale? Pues no hubiera un control y fuera peor el remedio que la enfermedad. Pero también tenemos que dejar claro que, aunque es una situación muy novedosa, el sistema de salud pública está actuando como tiene que hacerlo, es decir, aunque la situación puede ser alarmante, pero eso se va a tener en cuenta sí o sí, ¿de acuerdo? Es decir, también depende cómo esa persona, en qué situación hospitalaria esté. No es lo mismo un aislamiento por prevención, ¿no? Porque sea positivo, a que ya estemos en una fase de hospitalización donde a lo mejor, bueno, pues la alimentación sea exclusivamente a nivel médico, pues con sonda o con otro tipo de herramientas que utilicen, ¿no? Si es con nuestro menú, desde el sistema hospitalario que nosotros tenemos, la verdad que pocas veces hemos visto que ocurran fallos, ¿no? Pero sí es verdad que es una preocupación que tienen las familias. Yo siempre digo que no tengamos miedo al miedo, ¿no? Que podamos compartir entre todos esas emociones que tenemos y que ahora mismo estamos todas a una y que hay muchísimos profesionales que estamos detrás de ellos gestionando, en este caso, estas emociones, pero también en la parte física hay muchísimos profesionales que lo están dando todo, ¿no? Y lo estamos viendo a diario. Sí, eso también rebaja un poco la tensión que tienen esas familias ahora mismo.
Bueno, no sé si tenemos tiempo. ¿Alguna pregunta más, Armando? Sí, la verdad que tenemos muchas preguntas. Claro, muchas preguntas son muy personalizadas, ¿no? Es lo que preocupa en concreto a esa persona concreta. Quizás esta es la oportunidad, ¿no? Para que montemos otra sesión las próximas semanas en base a las preguntas que toda la gente nos ha ido haciendo y poderlos invitar de nuevo. Y David quiere comentar algo, ¿verdad? Sí. Ya, en las preguntas que mandan por el chat, hay una que me llama un poquito la atención y creo que podemos responder rápido, que es la esofagitis eosinofílica, mayor riesgo de infección grave por coronavirus. Para nada, por el momento, lo que se sabe es que no hay más gravedad, mayor posibilidad de gravedad. Es más, se ha visto que los pacientes asmáticos infectados por coronavirus no aumentan el número de eosinófilos periféricos en sangre, en las analíticas. Aparte que no todos los pacientes con esofagitis eosinofílica tienen eosinófilos periféricos en las mediciones sanguíneas. O sea, que es una infiltración única ahí en el esófago que no tiene nada que ver con la vía respiratoria. Por lo tanto, creo que no va a haber ni mayor riesgo de infección, ni gravedad. Ya. Solo quería eso porque me pareció curioso. Importante, importante. Sí, pues entonces, Virginia, desde Soy Experto en Alergia, ¿verdad? También invitamos a que todo el mundo conozca la escuela y nos hagan llegar todas las preguntas que quieran a través del email. Y por mi parte, nada, agradeceros de verdad a los cuatro el haber podido compartir esta sesión. Yo espero que una vez superemos esto, de verdad consigamos cambiar el sistema sanitario y que los pacientes de verdad tengan un papel central y fuercen y hagan fuerza para que se les tenga en cuenta y bueno, podamos al fin y al cabo pues tener un sistema más eficiente entre todos, ¿no? Muchas gracias. Si alguien quiere comentar algo antes de despedirnos, este es el momento. Pues yo animo a otra webinar a hacerla y con las preguntas en directo, y si eso puede ir pasando y poder rebajar también esos miedos y ansiedades e incertidumbres que hay en tantas preguntas que se están quedando ahora mismo por contestar porque no tenemos y que bueno, pues que también muchas gracias a todos estos pacientes de cómo están llevando el confinamiento, que no tengan miedo a esas emociones que sientan en ese momento, que cada una es personal, que cada uno tiene una manera de llevarlo y de adelantarse al día a día, y que de algún modo esas rutinas que estaban antes se intenten adaptar, ¿no?, al día, y que si un día no hago nada, no pasa nada, y que si otro me faltan horas, pues estupendo, ¿no? Y con respecto al duelo, bueno, pues buscar ayuda necesaria en las plataformas que hay y los profesionales que estamos dispuestos a dar ese apoyo emocional. Mariano. Pues nada, que muchas gracias por darnos voz y que bueno, como han quedado un montón de preguntas pendientes, pues que si consideráis repetirlo en algún momento, pues aquí estamos. Muy bien. David. Bueno, así es. Pues muchas gracias por la invitación y desde ya me ofrezco en la próxima webinar resolver preguntas de todos los pacientes pues bueno, con enfermedades respiratorias. Entonces, vale, Virginia, no nos queda otro remedio. No creo mucho más que decir, que habrá continuación, yo creo, por nuestra parte, de webinar y poder contestar las más y más dudas que puedan surgir dentro del conocimiento. Y además, como esto va tan rápido, igual en 15 días podemos contestar un poquito más avanzado y más en detalle pues lo que sepamos. Pues sí. Pues gracias a todos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.